Bien, este video es para responder a las preguntas de la charla que di de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la carrera de Pedagogía en Química y Ciencias Naturales y eh, me llegaron cuatro preguntas, iré evaluándolas una a una. La primera pregunta que me llegó fue de Joaquín, quien me pregunta. Dice, durante la presentación usted menciona que es optimista respecto de las nuevas tecnologías como posible solución a la crisis climática. ¿Cuál o cuáles son las tecnologías que usted considera más prometedoras y por qué cree que las nuevas tecnologías son la solución y no un cambio de paradigma respecto al consumismo actual? A ver, respecto a las tecnologías prometedoras, eh, yo creo que se centran mayormente en dos. Tiene que ver con el uso generalmente de la energía solar, yo creo que es la que más promete, a pesar que yo también soy pro energía nuclear, pero en función del tiempo, yo creo que la energía solar ha empezado a ubicarse en términos económicos. El costo de instalación y de producción de energía, la energía solar en sus varias vertientes, ¿eh? Me voy a referir, por ejemplo, a energía solar fotovoltaica para producir electricidad, eh, ha bajado enormemente sus costos de producción y los costos asociados de cuánto vale el kilowatt hora. De hecho, hoy en día tengo entendido que en los últimos años ya se ha ubicado incluso competitivamente, generando el precio de la energía incluso más barato con las energías tradicionales. Ahora, la energía solar fotovoltaica por sí sola yo creo que no va a ser la solución, porque eso implica que en el caso, por ejemplo, del parque automotriz, se requerirían muchas baterías y hasta donde sé, no existe suficiente litio en el mundo, por ejemplo, para generar suficientes baterías para reemplazar todo el parque automotriz. Creo que se alcanza aproximadamente un 30% y no más que eso. Obviamente que siempre está la promesa de nuevas baterías con otros materiales, por ejemplo, baterías de sodio, de magnesio, que cuando se masifiquen puede que esa situación cambie. Eh, También tengo entendido que la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento de esta energía en baterías no es muy apta para naves de gran calibre como barcos y aviones. Y ahí viene la otra tecnología que yo sí tengo bastante fe, que Chile está muy interesado en este, ya está haciendo planes de inversión y tiene algunas plantas pilotos, que es el famoso tema del hidrógeno verde. O sea, entendamos que si yo tengo energía solar con la cual hago electrólisis del agua y con esto produzco hidrógeno, literalmente el hidrógeno generado sería una especie de batería química también que transformaría la energía solar en energía química. Y después, claro, quemar ese hidrógeno para mover naves, eso es bastante factible. De hecho, hay varios países que ya están cambiando su matriz energética pensando en que esto va para allá. Incluso algunas marcas de automóviles incluso están pensando en algunos en auto eléctrico como Tesla y otros están, creo que Toyota, si mal no recuerdo, ya se la está jugando por automóviles que se mueven en base a hidrógeno verde, que es el término, ¿no es cierto? El hidrógeno que se genera mediante la electrólisis del agua generada por energía solar. Entonces, eh, como el cambio climático y la crisis climática está asociado mayormente, no exclusivamente, pero mayormente a demanda energética, yo creo que cuando estas energías se posicionen y ya están económicamente, son competitivas, ¿no es cierto? Ahora es cosa de que lleguen las inversiones y se haga el reemplazo tecnológico. Yo creo que eso va a pasar y además que muchos países ya han firmado compromisos al respecto, ya hay marcas de automóviles que han declarado que van a producir automóviles con motor de combustión interna, creo, hasta el 2030, 2040. Entonces yo creo que en 2 o 3 décadas más esto va a ser masivo. Ahí yo cifro mi esperanza. Respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con eh, por qué creo que las nuevas tecnologías son la solución y no un cambio de paradigma respecto al consumismo actual. A ver, yo para responder esa pregunta voy a basarme en un dato, pero antes de mostrar los datos, a ver, yo entiendo de la pregunta, a lo mejor la estoy malinterpretando, que con cambio de paradigma respecto al consumismo es que en el caso de tuyo, Joaquín, tú le estás endosando que la crisis climática sería en parte, ¿no es cierto? No quiero te hacer lo que tú dices, en parte asociado a que consumimos demasiado, ¿ok? Y que tenemos este paradigma de consumir, consumir, consumir. A ver, yo no desconociendo que existen grupos de personas que consumen más allá de lo necesario, ¿no es cierto? Yo no creo que eso sea
causante de la crisis climática actual. ¿Por qué? Porque, y aquí voy a mostrar unos datos para darme a entender lo mejor posible. A ver, dame un segundo que me encuentro acá. Eh, aquí está. Acá está. Voy a mostrar un dato para justificar mi opinión. Desde mi punto de vista, las personas que consumen demasiado, ¿no es cierto? A nivel mundial es muy poca población. Desde mi punto de vista, esta percepción que vivimos en un mundo hiperconsumista, yo creo que está demasiado tergiversado cuantitativamente hablando por los medios de comunicación de más influencia mundial y por las películas, ¿no es cierto?, que vienen mayormente del mundo de Europa occidental y del mundo anglosajón. Claro, ese eje es muy desarrollado y probablemente ahí hay una población, un porcentaje de la población bastante alta que tiene un elevado sobreconsumo. Pero hay que entender que esos países ni siquiera representan los países con más población. O sea, Estados Unidos es grande comparado con Chile, pero no es ni de cerca la población de Chile, no es ni de cerca la población de India. Eh, entonces, este gráfico que yo estoy mostrando es para que ustedes tengan, calibren esto. O sea, la única forma que una persona sobreconsuma es que tenga ingresos más allá de lo básico para cubrir sus necesidades. Estoy hablando de necesidades básicas, obviamente, comida, agua, refugio, protegerse del clima, etcétera, ropa. Este gráfico que yo estoy mostrando acá muestra el porcentaje de la población por país. En el eje X hay países, ¿no es cierto? Ahí están todos los países. Ahí marcan algunos como ejemplo. A ver, voy a agrandar esto un poquito más. Ahí. Por país. eh, y en el eje Y porcentaje. Y eso muestra el porcentaje de la población por país que vive con menos de $30 al día. ¿Ok? Ustedes se podrán imaginar que $30 al día, ¿no es cierto? Estamos hablando de 3.000, a ver, $30, bueno, supongamos que el dólar está a 1.000, ¿no es cierto? Serían 30.000 pesos diarios, ¿no es cierto? Sobre ese margen, 30.000 pesos diarios, o sea, 900.000 pesos al mes, eh, sobre ese margen uno podría pensar que a la gente les sobra plata para sobreconsumir, ¿ok? Bajo ese margen es difícil, porque piensen ustedes solamente en Chile, o sea, un arriendo en una casa normal sale 400.000 pesos, 300.000 pesos. Pagar luz, agua, gas, servicios básicos, un poquito de educación, si es que alguien estudia o tiene familia, y listo, esa plata se fue, ¿ok? Entonces, esas personas que viven con menos de $30 al día, no digo que viven en la miseria, no, pero no pueden sobreconsumir. No son los que tienen dos autos, no son los que tienen 20 pares de zapatos, ¿no es cierto? Y si ustedes ven este gráfico, en rojo sería el porcentaje de la población que vive con menos de $30 al día. Es decir, solamente este trozo verde representaría el porcentaje de la población que vive con más de $30 al día y que podría tener cierto grado de sobreconsumo. ¿Ok? Entonces, si aplicáramos un cambio de paradigma, claro, ciertamente que supongamos que hacemos que estas personas entiendan que pueden haber personas ahí que ganan $40 al día, que tampoco son millonarios. De eso que está en verde, probablemente una fracción mucho menor es lo que consideraríamos como millonarios. ¿Estamos? O sea, millonario entienda aquella persona que maneja un nivel de ingreso y patrimonio tan grande que ni siquiera necesita trabajar. Yo creo que ese debe ser una fracción mínima de ese trozo verde. Ahí a esas personas se le podría hacer, si hubiera un cambio de paradigma, ciertamente contaminarían menos, pero ese porcentaje de la población es muy, muy baja. O sea, para mí este gráfico, ¿qué es lo que muestra? Que la mayoría de la gente no sobreconsume, o sea, tiene lo mínimo para vivir. Por eso yo, entendiendo que el cambio de paradigma es algo muy importante en educación para ser responsable con lo que uno gasta, ¿no es cierto? Y probablemente hay muchas personas que viven con lo mínimo y aún tienen un porcentaje que por falta de educación la están gastando en cosas innecesarias, pero en general yo creo que el tema del cambio de paradigma no es ni de cerca la principal causa de la crisis climática. Yo creo que es un tema exclusivamente de sobrevivencia, o sea, es energía y comida y refugio. ¿Ok? Y
perdón, perdí la conexión con el audio. Y eso, como les decía, aún existiendo un cambio de paradigma, la gente no puede dejar de comer, no puede dejar de necesitar energía y refugiarse. Eh, eh, Eso. Voy a pasar ahora a la pregunta número 2. Dame un segundo acá. Perdón, pasando acá, pregunta 2 para proyectarla. Pregunta 2. Francisca Vargas dice, si bien la tierra destinada a la agricultura nos permite alimentarnos, que es una necesidad básica, el 70% de esta está enfocado a la ganadería, principalmente carne de vacuno y lácteos, que nos brindan el 37% de las proteínas. Además que es un importante factor de emisión de gases, claro, que producen efecto invernadero. Entonces, si reducimos de forma drástica el consumo de carne y reemplazamos por carne sintética que se produce a raíz del avance de la tecnología, ¿de qué manera cree que afectará en las personas la idea de consumir algo creado por el humano, es decir, de forma artificial? ¿Cree que como sociedad chilena estamos preparados para eso? ¿Usted se la daría a su familia? Claro, efectivamente, a ver, para los que no están familiarizados, hoy en día existe, eh, pero está en etapa de investigación, existe la creación de carne sintética, o sea, parten de cultivos celulares que los van haciendo crecer, de forma que se genera carne de laboratorio, por así decirlo, y no se hace a costa de la matanza de animales. Y obviamente que, como bien dice Francisca, ¿no es cierto? La ganadería tradicional, que implica la matanza de animales, también implica que esos animales salen a comer a los terrenos, ¿no es cierto? Y ahí obtienen su alimento para producir leche y carne. Bueno, eh, efectivamente existen varias propuestas para pensar en no depender de la ganadería como fuente de proteína. Y una de ellas es la creación de carne sintética. Otra de ellas es alimentarse por una alimentación vegana. ¿Ya? Respecto a la carne sintética, claro, yo creo, en este momento no está masificada porque es extremadamente caro producir carne sintética. Ya sea, todo lo que se ha hecho a escala de laboratorio y con costos, pero lejísimos de lo medianamente pagable por una persona normal. ¿Ok? O sea, en este momento no es una opción. Pero como todo avance tecnológico, existe la chance de que quizás se abarate la forma de producirlo, se haga a escala industrial y quizás algún día podrían llegar a precios asequibles para la gente. Supongamos que eso se logra. Ahí recién pasaríamos a la otra pregunta, ¿no es cierto? ¿De qué manera cree que afectaría a las personas la idea de consumir algo creado por el humano, es decir, de forma artificial? A ver, yo personalmente, y voy a basarme en los datos, ¿no es cierto?, que uno captura, yo nunca he visto realmente a escala masiva. Normalmente estos son nichos como los de ustedes, como nosotros. La gente más educada y con mayores ingresos tiende a preocuparse más por adquirir alimentos más saludables, los cuales en general tienden a ser los menos procesados, etcétera, ¿no es cierto? Los menos artificiales, por ponerlo así entre comillas. Pero la gran mayoría de la gente hace el equilibrio entre costo y sabor. O sea, esa es la razón por la cual existe un gran consumo de pan, por ejemplo. Es barato, es rico, llena, ¿ok? Y es muy procesado. Por eso existe un gran consumo de embutidos, cecinas, por ejemplo, paté. Es barato, es rico, llena. ¿Estamos? Entonces, si se produjera carne artificial, pero que fuera barata, rica y llena, yo creo que no hay ningún problema la gente en consumirlo. De hecho, ya lo hace para productos incluso más artificiales que la carne artificial potencialmente, ¿ya? Eh, y claro, y ante eso, si yo le daría eso a mi familia, claro, no por el hecho de ser artificial, necesariamente tiene un valor nutritivo más bajo. O sea, por supuesto que en general se da esa tendencia, ¿ok? Pero dado que la carne artificial se produce de células verdaderas, ¿no es cierto? O sea, son células reales de carne que se van multiplicando a escala de laboratorio, podría darse la opción que la carne artificial tenga el mismo valor nutritivo que la carne eh, directa del animal. Si fuera ese el caso, yo no tendría problema en alimentarme yo o mi familia con eso.
¿ya? Yo personalmente soy más fanático del huevo como fuente de proteína que de la carne. Eh, la relación precio-calidad y yo creo que muchísimo mejor, incluso en términos ambientales muchísimo mejor. Eh, pero no tendría ningún problema, honestamente. Distinto sería el caso de que el valor nutritivo de esa carne, supongamos que fuese al mismo precio de la carne normal, pero el valor nutritivo de la carne artificial es más baja. Claro, yo sí me preocuparía y no comería esa carne, ¿ya? Pero todo depende del valor nutritivo que tenga, ¿ya? O sea, eso también hay que tenerlo presente. Por ejemplo, yo no tengo problema en consumir leche en polvo. Es una leche liofilizada y el valor nutritivo prácticamente se mantiene. Así que no me genera problema. Y si estamos preparados como sociedad, insisto, yo creo que la sociedad está preparada a recibir cualquier alimento que sea rico, barato y lleno. Si además tuviera valor nutritivo, que eso es lo que cuesta que la gente pondere, ¿no es cierto? La hacemos de oro. Matías Alfaro me pregunta, en relación a las nuevas industrias que están emergiendo en los últimos años, como aquella que dirige Elon Musk, se refiere a Tesla. En su opinión, ¿es factible o probable que llegue una próxima revolución industrial la cual impulse el área más enfocada en la energía ecológica y que repercuta en los medios de transporte, volviéndose en estos más ecológicos? Claro, efectivamente, Elon Musk, dentro de todas son muchas empresas que ha creado. Eh, Tesla, que es una empresa que compró, pero que le agregó tecnología, al tema del auto eléctrico le agregó tecnología de manejo automático, ubicación GPS, sistemas de seguridad especiales, o sea, no. Claro, eh, si es factible que esa revolución llegue, por ejemplo, la revolución de los autos eléctricos que se mueven en base a energía renovable, no convencionales como la energía solar. Yo creo que es factible por las razones que dije anteriormente, pero en estos momentos todavía yo lo veo bastante lejano. ¿Por qué? Por el precio. Ya, o sea, un auto Tesla, yo lo averiguo, yo sueño con tener un auto Tesla y yo creo que por lo menos las próximas décadas no lo voy a tener. Un auto Tesla vale $100.000. O sea, estamos hablando que vale 90 millones de pesos. ¿Ok? Eso está fuera del alcance de la más gran mayoría de los pasillos, incluyendo el mío. Entonces, ahora, obviamente que el auto Tesla es un auto eléctrico más caro que hay. Sí, hay autos más baratos, sí. Pero en general, y yo he hecho el estudio, ¿no es cierto? Yo hace poco me compré un Suzuki, o sea, hace poco, estoy hablando del 2020, y me compré un Suzuki Swift, un auto medio chico, ¿ya? Eh, y claro, cuando yo estuve averiguando, los autos eléctricos son aproximadamente el triple de precio de un auto análogo, pero de combustión interna. O sea, si yo me comprara, bueno, aquí en Chile no se vende, pero recuerdo haber visto ofertas en el extranjero. Creo que había un Suzuki Swift eléctrico, pero no en Chile. También había unos Toyota eléctricos. Y estamos hablando que un City Car vale 10 12 millones de pesos, por poner un valor así como promedio, un poco menos, un poco más, dependiendo si es automático o no. Eh, pero cuando ustedes se van a las opciones eléctricas que hay en el mercado en Chile, estamos hablando que esos autos eléctricos que valen 8 10 12 millones de pesos, en su versión eléctrica valen 24 30 millones de pesos, de eso estamos hablando. Entonces, en estos momentos no es factible, pero si esto se llegara a masificar y los precios se vuelven más competitivos, eh, todos los otros costos asociados al auto eléctrico son buenos. O sea, el costo de la energía para mover el auto eléctrico es mucho menor que alimentarlo con benzina. Los costos de mantención son mucho más bajos porque el motor de combustión interna requiere más mantenimiento. El motor eléctrico tengo entendido que es súper poco. Entonces yo creo que eso va a ser factible, pero como dije en la pregunta anterior, lo que no veo factible es que todo el parque automotriz sea eléctrico, salvo que existan otras baterías tan buenas como las de litio, ¿no es cierto? Y ahí cambiaría la perspectiva tecnológica, pero hasta donde sé, dada la tecnología actual y los recursos actuales, no hay una forma de vislumbrar que todo el parque automotriz se podría transformar en auto eléctrico porque no hay suficiente material para hacer baterías. Si los autos fueran de hidrógeno verde, sí, ahí yo vería factibilidad, pero tengo entendido que Elon Musk no está metido en este mundo del hidrógeno verde. Tengo entendido. No me extrañaría que va un año más. O sea, que sí, ya, porque este tipo arma cosas muy rápido. Y claro, todo se volvería más ecológico en el sentido de que cualquier medio de transporte basado en energías renovables no convencionales y que reemplacemos la quema de combustibles fósiles, por supuesto, menos contaminación atmosférica, menos gas invernadero, todos saldríamos ganando, creo yo.
Valentina me pregunta, ¿es factible llevar a cabo una dieta vegana y cuáles son los efectos en nuestro organismo al abstenerse de consumir alimentos de origen animal? Claro, Valentina me está preguntando esto porque, como vimos en clase, la ganadería tiene un montón de problemas de uso de suelo, emisión de metano, entonces es un problema para la biodiversidad y el cambio climático. Y ciertamente que existe, digamos, una tendencia, ahora sí, que nuevamente se me apagaron los audífonos. Como les decía, existe una tendencia a modificar nuestro hábito alimenticio y la dieta vegana ambientalmente se ve mejor. Los cálculos están hechos y son súper simples. O sea, eh, para producir 1 kilo de carne se requieren aproximadamente 7 a 10 kilos de vegetales. Ese kilo de carne alimentará en un día a 3 4 personas. En cambio, 7 a 10 kilos de vegetales alimentan un invento, a 12 personas. ¿Ok? Entonces, en un día. Entonces, claro, la cantidad de gente que se alimenta en una hectárea de terreno que produce vegetales para que la gente vegana los consuma, es mucho más gente alimenta que esa misma hectárea para producir carne. Entonces, ahí surge la pregunta si es factible, ¿no es cierto?, llevar a cabo una dieta vegana. Yo lo que sé, yo tengo algunos cursos donde hacemos debates y se ha tocado el tema de la alimentación vegana y hemos analizado artículos científicos que analizan los parámetros de salud de la gente vegana versus la vegetariana versus la omnívora. Efectivamente, la dieta vegana es factible, pero lo que muestran los estudios es que tiene dos peros que son subsanables, pero hay que ponerle mucha atención. En general, las proteínas en los alimentos vegetales no están tan masivamente distribuidas. Son algunos alimentos vegetales que tienen proteínas. Y si ustedes consumen vegetales sin proteínas, se van a enfermar. De hecho, hace poco salió un caso de una vegana que tenía un canal de YouTube que murió por deficiencia proteica. Claro, hay alimentos de origen vegetal con una buena carga proteica, sí, sí, tengo entendido, y ahí averígüelo con nutricionistas, ¿no es cierto? Yo no experto en el tema, pero tengo entendido, averígüelo, que los granos, las legumbres, ¿no es cierto?, tienen una alta carga proteica. Entonces, eh, y junto con el tema de las proteínas, que hay que tener mucho cuidado de que si yo voy a consumir alimentos de origen vegetal, deben estar mezclados con estos vegetales muy puntuales que tienen proteínas, ¿no es cierto? También está el tema de la deficiencia de algunas vitaminas que están mucho más concentradas en alimentos de origen animal y que en alimentos de origen vegetal no hay suficiente concentración para mantener un cuerpo saludable. Entonces, pero eso se subsana con complementos vitamínicos. Entonces, dicho de otra forma, ¿es factible la dieta vegana? Sí, pero con una asesoría profesional. O sea, ustedes tienen que asesorarse con un nutricionista, un médico, un profesional de la salud, para que le diga qué comer, en qué proporciones, le recete o le recomiende los complementos vitamínicos necesarios. Y una vez que se consigue eso, lo que muestra el estudio es que los parámetros bioquímicos, por así decirlo, del cuerpo de la gente que consume alimentación vegana con estas prebendas tiende a ser mucho mejor que los que tienen una alimentación omnívora. Pero repito, con estas prebendas, porque también los estudios muestran que los que se lanzan a una alimentación vegana sin asesoría y sin conocimientos propios, mucha gente de esas se enferma por deficiencias vitamínicas, por deficiencias proteicas, y hay gente que lamentablemente ha incluso muerto o han literalmente eh, generado enfermedades graves en hijos, y hijos de pareja vegana han muerto. Entonces, requiere mucho más responsabilidad la alimentación vegana que una alimentación omnívora en donde intuitivamente uno comiendo como de todo es menos probable que yo me encuentre con estas deficiencias proteicas y con estas deficiencias vitamínicas en una alimentación omnívora, sin tener ni siquiera asesoría. Ciertamente no te puede generar problemas como diabetes, hipertensión, ciertamente, pero es que estos otros problemas son más graves porque generan muertes abruptas, ¿okay? La verdad generan deterioro a largo plazo. Entonces, por favor, no me hagan caso a mí, asesórense con profesionales, pero tiene esas pruebas, más o menos por ahí. Eso, espero haberles respondido todo y disculpen las interrupciones tecnológicas. Saludos.